mi nombre es Victoria Tobar Rodríguez y voy a presentar mi trabajo fin de grado llamado La poesía como herramienta para la estimulación del lenguaje oral en tercero de educación infantil. Este trabajo es un análisis crítico sobre la importancia de la poesía en la estimulación del lenguaje en educación infantil y se divide en dos partes, la fundamentación teórica y una propuesta de intervención. Los objetivos que se pretenden alcanzar están basados en el Plan de Estudios del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Extremadura y en el Decreto 4/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el currículum de infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que además en su artículo 5 dice así: se entiende por currículo de la educación infantil el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación que han de regular la práctica educativa en dicha etapa. Se parte de la base científica de que en la anatomía de los seres humanos existe una situación especial de determinados órganos que facilitan la facultad del habla. Además, algunos estudios afirman que la capacidad de desarrollar el lenguaje se posee desde el nacimiento, excepto en algunos casos patológicos donde pueda existir alguna alteración de dicha facultad. Dos factores claves para desarrollar la capacidad del lenguaje son el desarrollo o madurez del sistema nervioso sensorial y motor en el sistema fonoarticulatorio y los centros correspondientes del cerebro, además de un medio rico de estimulación para la comunicación. Otros estudios muestran cómo la comunicación de los niños comienza a través de miradas, gestos y balbuceos desde el nacimiento. Después se va adquiriendo un vocabulario y se empieza a conocer la gramática y el uso correcto del lenguaje en la etapa escolar, puesto que es sobre los 6-7 años cuando realmente comienza la fase lingüística. Es aquí cuando los docentes pueden aprovechar la poesía como herramienta para ayudar a los alumnos en los procesos de aprendizaje y desarrollo con el fin de que adquieran los 4 aspectos para desarrollar las 4 dimensiones del lenguaje, que son el nivel fonológico, los sonidos, el nivel semántico, los significados, el nivel morfosintáctico, las reglas gramaticales y el nivel pragmático, las reglas de conversación. Además, el lenguaje cumple una serie de funciones que son: la representativa aparece cuando el niño comienza a manifestar sus deseos de nombrar personas, objetos o animales y se va desarrollando a medida que el niño va adquiriendo un mayor vocabulario. La expresiva está enfocada a transmitir emociones, sentimientos, deseos, etc. Y al ser una función que comunica emociones está presente en la poesía y además es muy fácil de trabajar con niños de 5 años. La apelativa suele ser muy utilizada en el lenguaje coloquial, por lo que los niños desde pequeñitos la van utilizando de manera muy natural. La fática o de contacto es la primera que adquiere el niño cuando comienza a establecerse un diálogo con un adulto por medio de los balbuceos. La poética le da belleza al mensaje y es una función lúdica. En los niños aparece cuando empiezan a hablar por hablar sin intención de comunicar nada y está presente en canciones, trabalenguas, etc. Y por último, la metalingüística. Los niños juegan con las palabras repitiéndolas o transformándolas sin que sea necesario. La poesía que se utiliza en las aulas de educación infantil debe tener unas características básicas que son la musicalidad. Tanto el ritmo como la melodía provocan en los niños una sensación agradable, de seguridad, tranquilidad y alegría, la brevedad y sencillez y la estética literaria. Un texto poético que sea eficaz es el que consigue divertir, sorprender, entristecer, asombrar al niño, etc. Y como mínimo se deben dar 3 recursos literarios, que son la personificación, la comparación o símil y la metáfora. ¿Qué es poesía? Con la poesía también conseguimos que los niños aprendan jugando, que aprendan a través del juego. Las rimas potencian la expresión verbal y también desarrollan nuevas habilidades comunicativas. La poesía, al utilizar frases que son más complejas que en los cuentos, se consigue el desarrollo del lenguaje y que los niños creen una ampliación de su vocabulario. También facilita la comprensión de conceptos más complejos, de forma que estimula el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. También puede ser un medio social, ya que las personas lo utilizan para conectar a través de los sentimientos y las emociones. Y también es considerada transmisora de valores y, por lo tanto, interviene en el aprendizaje social. En cuanto a la unidad didáctica, he pensado que sería oportuno tener 2 objetivos generales
y 6 objetivos específicos. Estos objetivos han sido sacados del currículum de educación infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los 2 objetivos generales serían incentivar y fomentar en los alumnos la adquisición y estimulación del lenguaje oral a través de actividades relacionadas con la poesía, desarrollar la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente. Y los específicos serían utilizar la lengua como instrumento de comunicación, representación, aprendizaje y disfrute, expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas, comprender las intenciones y mensajes de otras personas, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura, realizar actividades de representación y expresión artística. En cuanto a la metodología, voy a utilizar una metodología activa y participativa de carácter lúdico y motivador que seguirá los siguientes principios metodológicos. La individualización, ya que en todo momento se tendrán en cuenta las necesidades, las motivaciones y los intereses de cada alumno. El constructivismo y el aprendizaje significativo, ya que se partirá de los conocimientos previos de los alumnos para posteriormente poder comprobar si se han adquirido nuevos conocimientos, si se han incorporado nuevos conocimientos a estos mismos. La cooperación, ya que algunas actividades se realizarán entre todos, una participación activa, un trabajo en equipo, el juego y la interacción entre los alumnos, un carácter lúdico con el fin de crear un ambiente de confianza y afecto que pueda potenciar una elevada autoestima, y la globalización, ya que se tratarán diferentes ámbitos de desarrollo. La temporalización, esta unidad didáctica se llevará a cabo a lo largo de una semana, donde se pretende realizar una sesión cada día. Tiene fecha de inicio del 1 de mayo y la fecha de finalización del 5 de mayo de 2021. Se pretende hacer en el último trimestre, ya que es cuando los alumnos tienen más desarrollada su comprensión lectora y su lectoescritura y pueden hacerlo mejor. Tendrán una duración entre 20 y 50 minutos dependiendo de cada actividad, y a través de este diagrama de Gantt podemos ver cada día están marcadas las actividades con distintos colores, su fecha de inicio y de finalización y su duración aproximada. Tenemos desde 25, 34 hasta 50. Un ejemplo de una actividad sería la de Mariquita está enfadada. La poesía dice así: A. Mariquita está enfadada. E. Porque no sabe leer. I. Porque no sabe escribir. O. Porque el novio la dejó. U. Porque se apagó la luz. Esta actividad comienza con la lectura en voz alta del poema hecha por la maestra. Se repetirá el poema 2 veces. A continuación, los alumnos repetirán cada verso, de manera que así se podrá estimular su memoria auditiva y rítmica, representar de una manera sencilla los versos del poema, que se hará a continuación, descubrir un nuevo vocabulario y repasar las vocales. Además, los alumnos aprenderán gestos corporales de algunas palabras del poema. Elegiremos palabras que sean sencillas de representar a través de la expresión corporal. Y por último, se realizará una escenificación donde se tendrá que recitar el poema los alumnos junto a la maestra y realizar los gestos corporales correspondientes que se han aprendido anteriormente. La temporalización. Esta actividad en concreto tendrá una temporalización de 25 minutos aproximadamente, donde 5 minutos se destinarán a la presentación y lectura del poema, 10 minutos a la memorización de los versos, 5 minutos al aprendizaje de los gestos corporales y otros 5 minutos finales para recrear la escenificación del poema. Y finalmente, la evaluación será global, continua y formativa, de acuerdo con el currículum de educación infantil, y se utilizará la técnica de observación directa y sistemática. Las observaciones que realizará la maestra se irán anotando en una ficha de evaluación individual dedicada a cada alumno, donde pondrán unos ítems, y esos ítems serán marcados por la maestra una vez finalizadas las actividades con una X si se ha conseguido o bien si sigue en proceso para conseguir lo que se ha propuesto. Y eso sería todo.